¿Qué hace una rata de barrio como tú en este vecindario? Las palabras del oficial Bradley Henderson cortan el aire de la tranquila tarde suburbana, mientras se inclina hacia la ventanilla del automóvil de Samantha Williams. Su sonrisa despectiva es visible incluso a través de la grabación de la cámara del tablero. Las manos de Samantha permanecen perfectamente quietas sobre el volante. Oficial, creo que ha habido un malentendido. No te atrevas a darme lecciones. Henderson la interrumpe, elevando la voz. Golpea la palma contra el techo del automóvil, el sonido metálico resonando por la calle. Bájate, manos donde pueda verlas. Su compañero, Mills, da un paso atrás, claramente incómodo, pero no dice nada mientras Henderson abre la puerta del automóvil con fuerza innecesaria. Lo que el oficial Henderson no sabía era que acababa de cometer el mayor error de su carrera. Esta detención de tráfico expondría un escándalo de corrupción. Anularía 23 condenas injustas y destruiría todo lo que él creía saber sobre el poder. Samantha Williams había estado conduciendo exactamente 17 minutos cuando las luces rojas y azules aparecieron en su espejo retrovisor. Se dirigía a lo que había descrito a sus colegas como la reunión más importante de su carrera, una frase que resultaría más precisa de lo que cualquiera podía imaginar. A los 34 años, Samantha se conducía con la confianza silenciosa de alguien que había ganado su lugar en un mundo que no siempre la recibía bien. Su blazer azul marino estaba perfectamente planchado, sus credenciales organizadas en un portafolio de cuero en el asiento del pasajero. El vehículo de la flota gubernamental que conducía tenía placas que la mayoría de las personas no reconocerían, pero ojos entrenados notarían la designación federal enterrada en la letra pequeña. Se detuvo inmediatamente, siguiendo el protocolo que conocía mejor que la mayoría. Mientras esperaba, miró su teléfono. Un mensaje de texto que decía: Operación Luz Verde, actualización de estado requerida antes de las 15 horas, brillaba en la pantalla. Revisó la hora. 2:47 de la tarde. 13 minutos de sobra. El oficial Bradley Henderson había estado patrullando este tramo de Detroit suburbano durante 12 años. Su expediente personal, lleno de quejas ciudadanas, contaba una historia que Asuntos Internos había logrado pasar por alto repetidamente. Detenciones de tráfico en vecindarios prósperos, registros que arrojaban descubrimientos convenientes, reportes de arrestos con similitudes sospechosas en lenguaje y circunstancias. Su compañero durante los últimos 6 meses, el oficial Robert Mills, se había sentido cada vez más incómodo con los métodos de Henderson. Mills era joven, idealista. Aún creía que el juramento que había hecho de servir y proteger significaba algo. Había comenzado a documentar preocupaciones en sus notas personales, aunque aún no había encontrado el valor para reportarlas formalmente. ¿Otra que piensa que pertenece aquí?, murmuró Henderson, mientras se acercaba al vehículo de Samantha, su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Mills lo siguió de mala gana, su estómago ya anudándose con la familiar sensación de terror que acompañaba las detenciones de tráfico de Henderson. La cámara del tablero en su patrulla grababa todo, al igual que las cámaras corporales que ambos oficiales llevaban. Lo que las cámaras no capturarían era el movimiento practicado de Henderson, un juego de manos que había perfeccionado durante años de plantar evidencia. La pequeña bolsa plástica en su bolsillo contenía suficiente cocaína para justificar un arresto, suficiente para arruinar la vida de alguien. Samantha observó a Henderson acercarse en su espejo lateral. Su arrogancia, la intimidación deliberada en su postura, la forma en que mantenía su mano cerca de su arma. Lo había visto todo antes. Lo que Henderson no podía saber era que ella había estado estudiando oficiales exactamente como él durante los últimos 8 meses. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el mensaje era de un número que habría helado la sangre de Henderson si hubiera sabido lo que significaba. Agente Williams. Ubicación objetivo confirmada. Proceda con precaución. Respaldo federal en espera. Mientras Henderson llegaba a su ventanilla, Samantha hizo una nota mental de todo. Su acercamiento agresivo, la obvia incomodidad de su compañero, la forma en que los ojos de Henderson inmediatamente fueron a su bolso, su teléfono, calculando qué historia podría crear. Había visto esta película antes.
Sabía cómo terminaba usualmente, pero hoy sería diferente. La radio de Henderson crepitó con charla rutinaria del despacho. Lo que el despacho no sabía era que agentes federales ya estaban monitoreando las comunicaciones policiales en este distrito. La investigación que había traído a Samantha aquí había estado en preparación durante meses, desencadenada por un patrón de arrestos que había llamado la atención de alguien mucho más alto en la cadena alimentaria de lo que Henderson podía imaginar. El registro del vehículo muestra estatus de flota gubernamental, señaló Mills en voz baja, leyendo de su tableta mientras se acercaban. Henderson lo desestimó. Probablemente alguna empleada de la Oficina de Planeación Urbana pensando que es importante. Su risa despectiva llevaba el peso de 12 años de autoridad sin control. En su automóvil, el teléfono de Samantha mostraba 17 llamadas perdidas de un número federal. Su equipo de respaldo se estaba poniendo ansioso. La operación que se suponía que debía supervisar era crítica. Un operativo antidroga multiagencia que culminaría meses de vigilancia. Pero primero, tenía que pasar por esta detención de tráfico sin revelar su identidad encubierta. Lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que esta detención de tráfico rutinaria estaba a punto de convertirse en el hilo que desenredaría todo. El patrón de corrupción de Henderson, cuidadosamente oculto durante más de una década, estaba a punto de chocar con la justicia federal de una manera que haría titulares en todo el país. Mientras los dedos de Henderson tamborileaban contra su arma y su sonrisa practicada se extendía por su rostro, no tenía idea de que la mujer en el automóvil no era solo otro objetivo. Ella era la cazadora, y él acababa de caminar hacia su trampa. El reloj en el tablero de Samantha marcaba las 2:51 de la tarde. En exactamente 9 minutos, su ausencia de la operación federal desencadenaría una cadena de eventos que haría colapsar todo este castillo de naipes. «Licencia y registro», exigió Henderson, sin molestarse con cortesías. Su tono llevaba el peso de la autoridad asumida, la voz de alguien que nunca había sido desafiado. Samantha alcanzó lentamente su guantera, sus movimientos deliberados y visibles. «¿Puedo preguntar el motivo de la detención, oficial?» «No puedes». La respuesta de Henderson fue cortante, despectiva. «Solo entrega tus documentos y mantén la boca cerrada». Mills se movió incómodamente detrás de su compañero, reconociendo el patrón familiar. Esto no era sobre violaciones de tráfico. Esto era sobre control, sobre poder, sobre poner a alguien en su lugar. Lo había visto docenas de veces antes, pero algo sobre esta detención se sentía diferente. La mujer en el automóvil permanecía anormalmente calmada, casi como si hubiera estado esperando esto. Samantha entregó su licencia y registro por la ventanilla. Henderson los arrebató sin mirar su rostro, pero cuando echó un vistazo a los documentos, algo lo hizo detenerse. El registro mostraba una designación de flota gubernamental. La licencia listaba una dirección que claramente no era de este vecindario. ¿Qué hace alguien como tú conduciendo un vehículo gubernamental? La pregunta de Henderson goteaba sospecha y algo más oscuro. Trabajo para el gobierno federal, respondió Samantha uniformemente. Su voz no llevaba defensividad ni miedo, solo hechos. La risa de Henderson fue fría y burlona. Claro que sí. Y yo soy el presidente. Devolvió los documentos con fuerza innecesaria. Sal del vehículo. Huelo marihuana. Mills frunció el ceño. Estaba lo suficientemente cerca para saber que no había olor a marihuana. Su compañero estaba mintiendo, y ambos lo sabían. Pero Mills había aprendido durante los últimos 6 meses que cuestionar a Henderson en el momento solo empeoraba las cosas. «Oficial, no he estado fumando nada», dijo Samantha, su voz manteniéndose firme a pesar de la situación que se intensificaba. «No consiento a un registro de mi vehículo». El rostro de Henderson se oscureció. La frase «no consiento» era como una bandera roja para él. En su experiencia, solo las personas culpables rechazaban los registros. Solo las personas con algo que ocultar conocían sus derechos lo suficientemente bien para invocarlos. «No te atrevas a citarme la Constitución», gruñó Henderson, acercándose más a la ventanilla. «He estado haciendo este trabajo desde antes de que estuvieras en la preparatoria. Cuando digo que huelo marihuana, huelo marihuana».
Se volvió hacia Mills con autoridad exagerada. Mills, tú también hueles eso, ¿verdad? Mills sintió el nudo familiar en su estómago apretarse. Este era el momento que había estado llegando durante meses, el momento cuando tendría que elegir entre su conciencia y su carrera. Miró a su compañero, luego a la mujer en el automóvil, que lo estaba observando con una expresión que parecía casi conocedora. «No huelo nada, Henderson», dijo Mills en voz baja. «¿Qué dijiste?» Henderson explotó. «Dije que no huelo marihuana», repitió Mills, su voz ligeramente más fuerte. «Entonces tal vez necesitas que revisen tu nariz», espetó Henderson. «O tal vez necesitas recordar quién es el oficial superior aquí». Samantha observó este intercambio con creciente interés. La dinámica entre los dos oficiales era exactamente lo que había sido instruida a buscar. Un oficial veterano con métodos cuestionables y un compañero más joven luchando con su conciencia. Esto era corrupción textual en acción. «Oficial», intentó de nuevo. «Realmente necesito pedirle que contacte a su supervisor. Tengo una reunión federal importante que no puedo perder». Henderson explotó. «¿Reunión federal? ¿Reunión federal?» Su voz se alzó casi hasta un grito. «Señora, la única reunión que va a tener es con una celda de la cárcel si no cierra la boca y se baja de este automóvil ahora mismo». Tiró de la manija de la puerta, abriéndola con tal fuerza que Samantha tuvo que agarrar el volante para evitar ser arrojada fuera de balance. «Manos donde pueda verlas. Muévase lentamente». Mientras Samantha salía del vehículo, Henderson inmediatamente la giró y la presionó contra el automóvil. El metal caliente del capó quemó a través de su blazer mientras la forzaba hacia abajo. «Separe las piernas, brazos arriba». Sus manos se movieron bruscamente por su cuerpo en lo que apenas podía llamarse un cacheo profesional. «¿Qué es esto?». Encontró su teléfono e inmediatamente lo sacó de su bolsillo. La pantalla del teléfono se iluminó con notificaciones. Múltiples llamadas perdidas del mismo número federal, mensajes de texto con marcas de tiempo urgentes. Henderson echó un vistazo a la pantalla y vio palabras que deberían haberle dado pausa. Operación federal. Estado de agente. Respaldo requerido. Pero Henderson estaba demasiado metido en su rutina para procesar lo que estaba viendo. En su mente, esto era solo otro traficante de drogas con un teléfono elegante tratando de parecer importante. «Teléfono muy elegante para alguien del barrio», dijo, arrojándolo al suelo junto a sus llaves y billetera. Mills observó con horror creciente, mientras el comportamiento de su compañero se intensificaba más allá de cualquier cosa que hubiera presenciado antes. La mujer no estaba resistiendo, no estaba peleando, ni siquiera protestando fuertemente. Lo estaba dejando pasar, casi como si lo estuviera documentando. «Henderson, tal vez deberíamos reportar esto», sugirió Mills débilmente. «¿Reportar qué?» «Una detención de tráfico rutinaria». Henderson ya se estaba moviendo hacia el automóvil. «Voy a registrar este vehículo y voy a encontrar exactamente lo que sé que está aquí». Abrió la guantera y comenzó a revolver el contenido. Documentos de registro, papeles de seguro, un pequeño botiquín de primeros auxilios, nada inusual. Pero Henderson había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Su reputación, su autoridad, su misma identidad como policía dependía de que este registro arrojara resultados. Lo que Mills no podía ver desde su ángulo era la mano izquierda de Henderson moviéndose hacia su bolsillo. El movimiento practicado era tan suave, tan ensayado que incluso si alguien hubiera estado observando de cerca, podría haberlo perdido. La pequeña bolsa plástica se deslizó del bolsillo de Henderson a su palma. Luego desapareció en la guantera entre los papeles. «Bueno, dijo Henderson, su voz tomando una calidad teatral. «¿Qué tenemos aquí?» Salió del automóvil, sosteniendo la bolsa de polvo blanco, agitándola triunfalmente. «Parece que mi nariz tenía razón después de todo». «¿No es así, Mills?» Mills miró la bolsa con shock. Había estado observando todo el tiempo, y estaba seguro, absolutamente seguro, de que Henderson la había plantado. La realización lo golpeó como un golpe físico. Su compañero no era solo agresivo o poco profesional, era un criminal. Samantha se volvió lentamente para enfrentar a Henderson, su expresión ilegible. «Eso es imposible».
Nunca he visto eso antes en mi vida. Claro que no. Henderson se burló. Eso es lo que todos dicen. Oficial, eso no es mío. Oficial, alguien debe haberlo plantado. Ustedes son todos iguales. Nunca se responsabilizan de nada. Sacó sus esposas con una floritura, claramente disfrutando el momento. Esta era su parte favorita. El momento cuando la realidad se estrellaba sobre alguien que pensaba que estaba por encima de la ley. Está arrestada por posesión de una sustancia controlada, anunció Henderson en voz alta, aparentemente esperando que los vecinos pudieran escuchar. Tiene derecho a permanecer en silencio, aunque dudo que lo haga. Mientras las esposas hacían clic en su lugar, el teléfono de Samantha vibró en el suelo donde Henderson lo había arrojado. La pantalla se iluminó con una llamada entrante de un número que habría cambiado todo si Henderson se hubiera molestado en mirar. Equipo de respuesta de emergencia de la DEA, pero Henderson estaba demasiado ocupado saboreando su victoria para notar. No tenía idea de que en exactamente 4 minutos, su cámara corporal fallaría misteriosamente. No tenía idea de que agentes federales ya estaban en ruta a su ubicación. Y ciertamente no tenía idea de que la mujer que estaba arrestando tenía la autoridad para terminar su carrera con una sola llamada telefónica. La trampa había sido puesta meses atrás. Ahora finalmente se estaba cerrando. El viaje a la estación fue un estudio en contrastes. Henderson se sentó en el asiento delantero del pasajero, prácticamente brillando de satisfacción mientras radiaba su exitoso operativo antidroga. En la parte trasera, detrás de la partición reforzada, Samantha Williams se sentó esposada con una expresión que habría confundido a cualquiera que prestara atención. Se veía casi aliviada. «Despacho. Habla la unidad 47. Henderson habló en su radio con obvia admiración. «Tenemos una en custodia por posesión. Operativo limpio. Drogas encontradas a la vista durante un registro vehicular legítimo». Mills apretó el volante más fuerte con cada palabra que su compañero hablaba. La mentira era tan descarada, tan ensayada, que le revolvía el estómago. Miró en el espejo retrovisor a su arrestada, quien estaba mirando por la ventana con una extraña sensación de calma. «Recibido. Unidad 47», respondió el despacho. «Tráiganla para procesamiento». La estación metropolitana de policía de Detroit zumbaba con su actividad habitual de la tarde. Los oficiales procesaban papeleo. Sospechosos esperaban en celdas de detención. Y la maquinaria de aplicación de la ley avanzaba con precisión mecánica. Lo que ninguno de ellos sabía era que hoy marcaría el comienzo del mayor escándalo de corrupción en la historia del departamento. La sargento de escritorio María Rodríguez había visto miles de arrestos pasar por estas puertas. Traficantes de drogas, ladrones, sospechosos de violencia doméstica. Los había procesado a todos con eficiencia profesional. Pero cuando Henderson entró con su arrestada, algo inmediatamente le llamó la atención como inusual. La mujer siendo conducida, esposada, estaba impecablemente vestida con un blazer azul marino que probablemente costaba más de lo que Rodríguez ganaba en una semana. Su postura era erguida, confiada, completamente diferente a la encorvada derrota de la mayoría de los arrestados por drogas. Y cuando sus ojos se encontraron, Rodríguez vio algo que la hizo detenerse. Esta mujer no tenía miedo. Estaba esperando. «¿Qué tenemos, Henderson?», preguntó Rodríguez, abriendo el formulario de registro en su computadora. «Posesión de cocaína», anunció Henderson lo suficientemente alto para que la mitad de la estación escuchara. «La encontré justo en su guantera. Otra traficante pensó que podía traficar drogas por nuestros vecindarios». Rodríguez comenzó el proceso estándar de registro. «¿Nombre?». «Samantha Williams». Vino la respuesta clara y profesional. «¿Dirección?». Samantha recitó una dirección que hizo que los dedos de Rodríguez se detuvieran sobre el teclado. Conocía esa área. Vivienda federal, solo empleados del gobierno. ¿Ocupación? Hubo la más mínima pausa antes de que Samantha respondiera. ¿Empleada federal? Henderson se rió despectivamente. Sí, claro que lo es. Probablemente trabaja en el correo o algo así. Mientras Rodríguez continuaba el proceso de admisión, comenzó a catalogar los efectos personales de Samantha. Reloj caro, bolso de cuero de alta calidad, tarjetas de crédito sin límites de gasto. Y luego, en el fondo del bolso,
Sus dedos se cerraron alrededor de algo que le heló la sangre. Una placa. No cualquier placa. Una placa federal con credenciales que Rodríguez reconoció inmediatamente de su entrenamiento. La sacó lentamente, verificándola contra la tarjeta de identificación federal que la acompañaba. Henderson la llamó Rodríguez, su voz repentinamente urgente. «Necesitas ver esto». Pero Henderson estaba demasiado ocupado relatando su historia a otros oficiales para prestar atención. La agarré con las manos en la masa, estaba diciendo. Trató de decirme que era algún tipo de empleada federal. Esta gente creen que si mienten lo suficientemente grande, simplemente les creeremos. Mills estaba cerca, sintiéndose cada vez más incómodo por el minuto. Observó a Rodríguez examinando algo del bolso de la arrestada. Vio su rostro palidecer. La vio alcanzar su teléfono con manos que de repente temblaban. «¡Henderson!», gritó Rodríguez por toda la estación. «Ven aquí ahora». La urgencia en su voz cortó a través de la narración de Henderson. Se paseó, aún montado en su éxito. «¿Qué te tiene tan alterada, Rodríguez?». Ella sostuvo la placa y la identificación. «¿Sabes qué es esto?». Henderson la miró despectivamente. «Identificación falsa. Cada vez son mejores haciéndolas». «No es falsa». La voz de Rodríguez era apenas por encima de un susurro. «La pasé por la base de datos federal. Es real». Por primera vez desde que comenzó la detención de tráfico, la confianza de Henderson vaciló. «Eso es imposible». Rodríguez giró la pantalla de su computadora hacia él. La base de datos federal era clara. Samantha Williams, agente especial, Administración de Control de Drogas, estado activo, nivel de autorización de seguridad que hacía girar la cabeza de Rodríguez. «Henderson», dijo Rodríguez lentamente, «acabas de arrestar a una agente de la DEA». El color se desvaneció del rostro de Henderson. A su alrededor, la estación se había quedado en silencio, mientras otros oficiales comenzaron a reunirse, atraídos por la tensión en la voz de Rodríguez. Mills sintió una mezcla de vindicación y terror lavarlo. Había sabido que algo estaba mal con la detención. Sabía que su compañero había plantado evidencia. Pero esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Samantha se sentó en el área de detención, aún esposada, observando el drama desplegarse con interés profesional. Cuando captó la mirada de Mills, le dio el más mínimo asentimiento. Un reconocimiento de que había tratado de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Henderson estaba mirando la placa, como si pudiera morderlo. Tiene que haber algún error. Ella no puede ser. Quiero decir, mírenla. Mírenla. ¿Qué? La pregunta de Rodríguez colgó en el aire como un desafío. Antes de que Henderson pudiera responder, el teléfono principal de la estación comenzó a sonar. Luego otra línea. Luego otra. Las agencias federales no esperaban a que la policía local resolviera las cosas por su cuenta. La caballería venía. Los primeros agentes federales entraron por las puertas de la estación exactamente a las 3:17 de la tarde. Se movieron con la eficiencia silenciosa de personas que no necesitaban anunciar su autoridad. Irradiaba de cada paso que daban. El agente especial Marcus Carter y la agente especial Patricia Brooks presentaron sus credenciales al sargento de escritorio, con profesionalismo practicado. Detrás de ellos, 2 agentes más en trajes oscuros esperaban junto a la entrada, su presencia haciendo que cada cabeza en la estación se volviera. «Estamos aquí por la agente Williams», anunció Carter, su voz llevando por toda la estación repentinamente silenciosa. «Entendemos que está siendo detenida aquí». Henderson, quien había estado parado congelado junto al escritorio de Rodríguez durante los últimos 10 minutos, finalmente encontró su voz. «¿Agente Williams?» «No hay ninguna agente aquí. Arrestamos a una traficante de drogas llamada Samantha Williams». Carter se volvió lentamente para enfrentar a Henderson, su expresión ilegible. «¿Oficial Henderson, es así?». Consultó una tableta en su mano. «Usted arrestó a la agente especial de la DEA, Samantha Williams, aproximadamente a las 2:50 de la tarde por cargos de posesión de drogas». «Eso es imposible», tartamudeó Henderson. «Ella es una traficante de drogas. Encontré cocaína en su automóvil». La agente Brooks se adelantó, su voz fría como hielo. «Oficial Henderson».
La agente Williams ha estado trabajando encubierta durante los últimos 8 meses, investigando corrupción en este distrito. La reunión importante a la que se dirigía. Esa era una operación federal que se suponía que debía supervisar. Las palabras golpearon a Henderson como golpes físicos. A su alrededor, la estación había quedado completamente silenciosa, excepto por el sonido de teléfonos sonando incesantemente. Agencias federales, llamando para preguntar sobre su agente desaparecida. Rodríguez abrió el registro federal completo de Samantha en su computadora, el perfil completo ahora visible con códigos de autorización adecuados que Carter había proporcionado. Agente especial Samantha Williams, 12 años con la DEA, condecorada por servicio excepcional, actualmente asignada al Grupo de Trabajo Federal Anticorrupción. Tiene que haber algún error, repitió Henderson, su voz volviéndose desesperada. Ella estaba conduciendo en un vecindario donde no pertenecía. Estaba actuando sospechosamente. ¿Actuando sospechosamente? ¿Cómo? La pregunta de Carter fue cortante. Ella estaba. Henderson se tambaleó, dándose cuenta de cómo sonarían sus palabras. Se veía fuera de lugar. Mills, quien había estado observando desde el otro lado de la habitación, finalmente se adelantó. Su voz era tranquila pero clara en la estación silenciosa. Agente Carter, necesito reportar algo. Vi al oficial Henderson plantar evidencia en el vehículo de la agente Williams. La declaración cayó como una bomba. Henderson se giró, su rostro enrojeciendo. ¿Qué dijiste? Vi que plantaste esa cocaína, repitió Mills, su voz más fuerte ahora. Te vi tomarla de tu bolsillo y ponerla en su guantera. El mundo de Henderson se estaba colapsando en tiempo real. Mills, no sabes de qué estás hablando. Estás confundido. El estrés de la situación. No estoy confundido, interrumpió Mills. He estado documentando tu comportamiento durante meses. La evidencia plantada, los reportes falsificados, el patrón de apuntar a conductores negros. Tengo notas, fechas, horarios. La agente Brooks ya estaba en su teléfono pidiendo un equipo de investigación federal completo. El agente Carter se movió hacia el área de detención donde Samantha había estado esperando con notable paciencia. Cuando la alcanzó, Samantha levantó la vista con la primera sonrisa genuina que había mostrado en todo el día. Marcus, ya era hora. Perdón por llegar tarde, dijo Carter mientras le quitaba las esposas. El tráfico estaba terrible. Era una broma vieja entre ellos, pero hoy llevaba peso extra. Mientras las esposas se quitaron, Samantha se frotó las muñecas y se levantó lentamente, su compostura profesional intacta, a pesar de todo lo que había soportado. Agente Williams, dijo Carter formalmente, lo suficientemente alto para que toda la estación escuchara. En nombre de la Administración de Control de Drogas y el Grupo de Trabajo Federal Anticorrupción, me disculpo por el trato que ha recibido aquí hoy. Henderson miró a Samantha como si la viera por primera vez. La mujer que había despedido, humillado y arrestado, ahora estaba siendo tratada con la deferencia reservada para oficiales federales de alto rango. La disonancia cognitiva era abrumadora. ¿Realmente eres de la DEA?, preguntó débilmente. Samantha se volvió para enfrentarlo directamente por primera vez desde el arresto. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de alguien que había ganado cada poco de respeto que comandaba. Agente especial Samantha Williams, Administración de Control de Drogas, número de placa 2847. He estado investigando corrupción en este distrito durante 8 meses, como parte de una operación del Grupo de Trabajo Federal. Alcanzó en su bolso, ahora devuelto por una Rodríguez muy nerviosa, y sacó una segunda placa. Esta llevaba el sello del Grupo de Trabajo Federal Anticorrupción. La operación que interrumpiste hoy se suponía que culminaría meses de trabajo investigando corrupción policial en Detroit. En cambio, nos has proporcionado el caso más claro de plantar evidencia y perfilado racial que hemos visto en años. Las piernas de Henderson se sintieron débiles. Pero, no puede ser. Quiero decir tú, ¿qué significa eso, oficial Henderson? La pregunta de Samantha colgó en el aire como un desafío. La boca de Henderson se abrió y cerró, pero no salieron palabras. La verdad fea de lo que había estado a punto de decir, lo que había estado pensando todo el tiempo, estaba escrito claramente en su rostro. La agente Brooks
terminó su llamada telefónica y se acercó al grupo. Equipo investigativo completo en ruta. Técnicos de escena del crimen, enlace de asuntos internos y fiscales federales. Este distrito va a estar muy ocupado. El capitán Robert Walsh, quien había estado en una reunión cuando llegaron los agentes federales, finalmente salió de su oficina. La vista que lo saludó, agentes federales, su oficial siendo interrogado, y una mujer que ahora se daba cuenta de que era una agente federal, hizo que su presión arterial se disparara. ¿Qué demonios está pasando en mi estación? El agente Carter se volvió para enfrentar al capitán. Capitán Walsh, soy el agente especial Carter, DEA. Estamos aquí porque uno de sus oficiales acaba de arrestar a uno de nuestros agentes y plantó evidencia en ella. El rostro de Walsh se puso pálido. En sus 25 años como oficial de policía, nunca había enfrentado algo así. Investigaciones federales, evidencia plantada, cargos de corrupción. Este era territorio que terminaba carreras para todos los involucrados. Samantha observó el caos desplegarse a su alrededor con desapego profesional. Esto era exactamente lo que había sido enviada aquí a exponer. El racismo casual, el abuso de poder, la disposición a destruir vidas inocentes para mantener un falso sentido de autoridad. Pero lo que más la impactó fue al oficial Mills parado a un lado, claramente luchando con lo que había presenciado. En toda la corrupción y abuso, todavía había alguien dispuesto a decir la verdad, incluso cuando era difícil. La investigación federal expondría años de corrupción sistemática. 23 condenas injustas serían anuladas. La carrera del oficial Henderson terminaría en desgracia y cargos criminales. Pero ahora mismo, en este momento, la justicia apenas estaba comenzando. La estación metropolitana de policía de Detroit se transformó de la noche a la mañana en lo que parecía una escena del crimen federal. Cinta amarilla acordonó secciones del edificio. Técnicos de evidencia del FBI empolvaron superficies para huellas dactilares e investigadores federales condujeron entrevistas en cada habitación disponible. El capitán Walsh apenas había dormido. A las 6 de la mañana del día siguiente, su estación estaba llena de agentes de la DEA, FBI y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Los medios se habían enterado de la historia, y camiones de noticias llenaban la calle afuera como buitres esperando alimentarse. La detective de asuntos internos, Sarah Martínez, había visto muchos casos de corrupción en su carrera de 15 años, pero nada como esto. La evidencia era abrumadora, las implicaciones asombrosas, y el alcance del daño potencial seguía expandiéndose con cada entrevista que conducía. Henderson se sentó frente a ella en la sala de entrevistas 2, su abogado sindical a su lado, luciendo como un hombre que había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba una taza de café que se había enfriado horas atrás. «Repasemos esto una vez más, oficial Henderson», dijo Martínez, su voz profesionalmente neutral. Se acercó al vehículo de la agente Williams aproximadamente a las 2:47 de la tarde ayer. «Lléveme a través de exactamente lo que pasó». El abogado de Henderson, un hombre bien vestido llamado David Kellerman, se inclinó hacia adelante. «Mi cliente ya ha respondido estas preguntas múltiples veces, y continuará respondiéndolas hasta que obtengamos la verdad», respondió Martínez calmadamente. Abrió una carpeta de archivos gruesa. «Porque ahora mismo, la versión de los eventos del oficial Henderson no coincide con la evidencia física, las grabaciones de la cámara del tablero o el testimonio de testigos». En la carpeta había fotografías que hicieron que el estómago de Henderson se revolviera. Imágenes de alta resolución de la cámara del tablero mejoradas por técnicos federales mostrando sus movimientos alrededor del vehículo de la agente Williams. Cuadro por cuadro, contaban una historia que contradecía todo lo que había afirmado. «Cuadro 47», dijo Martínez, deslizando una foto por la mesa. Su mano izquierda es claramente visible, alcanzando su bolsillo. Cuadro 52, su mano emerge con lo que parece ser un objeto pequeño. Cuadro 61, su mano entra en la guantera. Henderson miró las fotos como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Esas fotos no prueban nada. Estaba conduciendo una búsqueda legítima. Cuadro 73, continuó Martínez implacablemente.
Su mano sale de la guantera ahora vacía. Cuadro 89. Descubre el mismo objeto que colocó allí 28 cuadros antes. La evidencia era devastadora en su claridad. Los técnicos federales habían analizado cada cuadro de grabación de múltiples cámaras. La cámara del tablero del patrulla, cámaras corporales de ambos oficiales, e incluso una cámara de timbre de una casa al otro lado de la calle que había capturado todo el incidente. Kellerman se movió incómodamente. Había asesorado a docenas de oficiales a lo largo de los años, pero nunca había visto evidencia tan concluyente. Detective Martínez, tal vez podríamos discutir un arreglo de culpabilidad. Aún no, interrumpió Martínez, porque esto no es solo sobre una bolsita plantada de cocaína. Esto es sobre un patrón. Abrió otra carpeta, esta significativamente más gruesa. Oficial Henderson, en los últimos 5 años, ha hecho 127 arrestos relacionados con drogas. Los investigadores federales ahora han examinado cada uno de ellos. El rostro de Henderson se puso blanco. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que 89 de esos arrestos muestran patrones sospechosos. Lenguaje similar en reportes. Evidencia encontrada en ubicaciones idénticas. Sospechosos que todos parecen decir exactamente las mismas cosas durante el arresto. Martínez extendió una serie de reportes de arresto por la mesa. Las similitudes eran sorprendentes, casi como si Henderson hubiera estado usando una plantilla, cambiando solo nombres y fechas. María González, arrestada el 15 de marzo de 2023. Cocaína encontrada en guantera durante detención de tráfico rutinaria. James Washington, arrestado el 3 de junio de 2023. Cocaína encontrada en guantera durante detención de tráfico rutinaria. Para, susurró Henderson. No puedo parar, dijo Martínez. Porque hay 86 más exactamente como estos. 86 personas que están sentadas en prisión ahora mismo porque usted decidió que se veían culpables. La puerta se abrió y el agente Carter entró con el oficial Mills. Mills lucía demacrado pero determinado. Durante las últimas 18 horas había proporcionado a los investigadores federales un relato detallado de todo lo que había presenciado durante sus 6 meses como compañero de Henderson. El oficial Mills ha sido muy útil, anunció Carter. Nos ha proporcionado fechas, horarios y descripciones detalladas de al menos 15 incidentes donde presenció comportamiento cuestionable. Mills no podía encontrar los ojos de Henderson. Debería haberlo reportado antes. Lo sé, pero tenía miedo, y pensé tal vez estaba equivocado sobre lo que estaba viendo. No estabas equivocado, dijo Martínez gentilmente. Y tu testimonio va a ayudar a liberar personas inocentes. Henderson finalmente habló, su voz quebrada. Mills, hijo de perra. Éramos compañeros. Exactamente, Mills respondió, encontrando su valor. Éramos compañeros y te vi destruir las vidas de personas inocentes por deporte. Te vi plantar evidencia, falsificar reportes y reírte de ello después. Carter sacó un dispositivo de grabación. Oficial Mills, ¿podría por favor decirle a la detective Martínez sobre la conversación que grabó el mes pasado? Mills asintió, sus manos temblando ligeramente. Henderson no sabía que estaba grabando, pero comenzó a presumir sobre su récord perfecto con arrestos de drogas. Dijo, y cito, el truco es asegurarse de que no puedan probar que no les pertenecía. Un poco de cocaína llega lejos para enseñar respeto. La grabación sonó en la pequeña habitación, la voz de Henderson clara e inconfundible. Esta gente piensa que puede conducir por nuestros vecindarios como si fueran de ellos. Una pequeña llamada de atención en el encierro del condado usualmente ajusta su actitud. El abogado de Henderson cerró su maletín con un chasquido fuerte. Necesito conferir con mi cliente privadamente. Pero Martínez no había terminado. Oficial Henderson, hay algo más que necesita saber. La agente Williams no era solo una agente aleatoria de la DEA. Fue específicamente asignada para investigarlo a usted. Henderson levantó la vista bruscamente. ¿Qué? El grupo de trabajo federal recibió múltiples quejas sobre sus patrones de arresto durante los últimos 2 años. La agente Williams
se ofreció como voluntaria para trabajar encubierta en esta área específicamente para reunir evidencia de su corrupción. Carter asintió. La agente Williams ha estado documentando comportamiento policial en este distrito durante 8 meses. Su detención de tráfico ayer fue la culminación de una investigación federal que comenzó cuando notamos la imposibilidad estadística de su récord de arrestos. ¿Qué quiere decir?, preguntó Kellerman. Martínez sacó un análisis estadístico preparado por expertos federales de datos. El oficial Henderson arresta a conductores negros por posesión de drogas a una tasa 847% más alta que cualquier otro oficial en este distrito. La probabilidad matemática de que esto sea aleatorio es esencialmente 0. Los números eran condenatorios. Gráficos y tablas mostraron patrones de arresto que solo podían explicarse por targeting sistemático basado en raza. Henderson había sido tan consistente en su sesgo que había creado una firma estadística que captó la atención federal. Además, continuó Carter, la agente Williams llevaba un dispositivo de rastreo federal ayer. Tenemos datos GPS mostrando que estaba conduciendo normalmente, obedeciendo todas las leyes de tráfico cuando usted inició la detención. No había razón legítima para la detención de tráfico. Henderson se hundió en su silla. El peso de la evidencia era aplastante. Grabaciones de video, grabaciones de audio, análisis estadístico, testimonio de testigos, y ahora, datos GPS. No había defensa, ninguna explicación que se sostendría en corte. A la luz de esta evidencia, anunció Martínez, el Departamento de Policía de Detroit está terminando el empleo del oficial Henderson, efectivamente inmediatamente. Los cargos criminales están siendo presentados por fiscales federales por violaciones de derechos civiles, manipulación de evidencia y conspiración. Se volvió hacia Mills. Oficial Mills. Su cooperación en esta investigación ha sido invaluable. El departamento reconoce que presentarse tomó valor. Mills asintió, pero su expresión permaneció preocupada. ¿Qué pasa con las personas que Henderson arrestó? ¿Las inocentes sentadas en prisión? Carter respondió. Los fiscales federales están revisando cada caso. Esperamos que al menos 23 condenas sean anuladas inmediatamente con más bajo investigación. Cada persona injustamente condenada será liberada y será elegible para compensación federal. La habitación cayó silenciosa, excepto por el sonido de la respiración laboriosa de Henderson. 12 años de corrupción, docenas de vidas inocentes destruidas, y la confianza de toda una comunidad traicionada. Todo porque un oficial creyó que su placa le daba el derecho de jugar juez y jurado. Oficial Henderson, dijo Martínez formalmente, tiene derecho a hacer una declaración. ¿Desea dirigirse a las víctimas de sus acciones? Henderson levantó la vista, sus ojos encontrando los suyos por primera vez desde que comenzó la entrevista. Por un momento, parecía que podría mostrar algo de remordimiento, algún reconocimiento del dolor que había causado. En cambio, se volvió hacia su abogado. Quiero hacer un trato. Incluso en la derrota, Henderson no podía traerse a sí mismo a reconocer la humanidad de las personas que había agraviado. Fue una confirmación final de todo lo que la agente Williams había sospechado sobre su carácter. La investigación continuaría durante meses, desenredando años de corrupción sistemática. Pero la verdad central ya estaba clara. La justicia retrasada no es justicia negada, especialmente cuando alguien con valor decide levantarse y exigir algo mejor. 3 meses después, el Palacio de Justicia del Condado Wayne zumbaba con actividad sin precedentes. Los fiscales federales se habían movido rápidamente y el caso del oficial Bradley Henderson se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con la policía en América y todo lo que podía salir bien cuando el sistema realmente funcionaba. Henderson se paró ante la jueza federal Patricia Morrison, su uniforme policial reemplazado por un traje naranja. El hombre que una vez se había paseado por detenciones de tráfico con autoridad absoluta, ahora lucía disminuido, quebrado por el peso de sus crímenes finalmente alcanzándolo. Señor Henderson, comenzó la jueza Morrison, su voz llevando la gravedad del momento, se ha declarado culpable de 47 cargos de violaciones de derechos civiles, manipulación de evidencia y conspiración. Antes de dictar sentencia,
quiero que entienda el alcance de lo que ha hecho. Gesticuló hacia la galería llena de personas cuyas vidas Henderson había destruido. María González se sentó en la primera fila, la madre soltera que había perdido su trabajo y casi perdió a sus hijos cuando Henderson plantó drogas en su automóvil. James Washington también estaba allí, el estudiante universitario cuya beca había sido revocada después de que el falso arresto de Henderson descarrilara su educación. 23 personas cumplieron tiempo en prisión debido a sus acciones, continuó la jueza Morrison. Las familias fueron destrozadas. Los sueños fueron destruidos. Las vidas fueron devastadas, no por criminales, sino por alguien que juró proteger y servir. La agente Samantha Williams se sentó en la parte de atrás del Palacio de Justicia, observando la justicia finalmente desplegarse. Junto a ella, el oficial Mills, ahora sargento Mills después de su promoción por valor al reportar corrupción, se movía nerviosamente. Esta era su primera vez viendo a Henderson desde que comenzó la investigación. El acuerdo de culpabilidad había sido directo. Henderson serviría 18 meses en prisión federal, perdería su pensión y sería permanentemente prohibido de la aplicación de la ley. A cambio, cooperaría completamente con investigaciones en curso y haría una disculpa pública a sus víctimas. Señor Henderson, dijo la jueza Morrison, tiene la oportunidad de dirigirse a las personas que ha agraviado. La aliento a tomarla. Henderson se levantó lentamente, sus manos temblando mientras se acercaba al micrófono. El hombre que una vez había comandado detenciones de tráfico con arrogancia racista, ahora luchaba por encontrar palabras. Yo, comenzó. Luego se detuvo. El Palacio de Justicia estaba silencioso excepto por el sonido de su respiración. Quiero decir que lamento lo que hice. Su voz era apenas por encima de un susurro. Sé que eso no deshace el daño que causé. Sé que decir lo siento no devuelve el tiempo que las personas pasaron en prisión o arregla el daño a sus vidas. María González se secó las lágrimas de sus ojos. Había esperado 3 meses para escuchar esas palabras. Estaba equivocado, continuó Henderson, su voz volviéndose más fuerte. Estaba equivocado sobre todo. Dejé que mis prejuicios controlaran mis acciones y destruí las vidas de personas inocentes debido a ello. Se volvió para enfrentar la galería directamente. A María González, James Washington, Ángela Rodríguez y todos los demás, estoy profunda, verdaderamente arrepentido. Merecían algo mejor de mí, y merecían algo mejor del sistema que representé. La jueza Morrison asintió con aprobación. No era perfecto, pero era un comienzo. Bradley Henderson, anunció. Lo sentencio a 18 meses en prisión federal, seguidos por 2 años de libertad condicional supervisada. Perderá todos los beneficios de pensión y está permanentemente prohibido de trabajar en la aplicación de la ley. El martillo bajó con finalidad. Henderson fue llevado esposado, su carrera y reputación destruidas por sus propias acciones. Afuera del Palacio de Justicia, la agente Williams habló a una multitud de reporteros. Este caso prueba que el sistema puede funcionar cuando las buenas personas se niegan a permanecer en silencio. El oficial Mills mostró valor extraordinario al presentarse, y ese valor salvó vidas. El sargento Mills se paró junto a ella, aún incómodo con la atención, pero comprometido con el cambio que había ayudado a lograr. Debería haber hablado antes, dijo a las cámaras. Pero espero que otros oficiales aprendan de mi error. Cuando ves maldad, tienes que actuar. Eso es lo que la placa realmente significa. El Departamento de Policía de Detroit había implementado reformas extensivas tras el escándalo Henderson. Cámaras corporales obligatorias que no podían ser deshabilitadas. Entrenamiento de sesgo para todos los oficiales. Una junta de supervisión civil con autoridad real. Iniciativas de policía comunitaria diseñadas para reconstruir confianza. El capitán Walsh, quien había sobrevivido la investigación pero aceptó retiro temprano, fue reemplazado por la capitana Jennifer Carter, la hermana del agente Carter y una líder orientada a la reforma comprometida con la transparencia. Las 23 personas injustamente condenadas por la corrupción de Henderson no solo fueron liberadas, sino que recibieron compensación federal totalizando $4.2 millones. Más importante, sus récords fueron limpiados.
su dignidad restaurada. Mientras la agente Williams caminaba por los escalones del Palacio de Justicia, reflexionó sobre el largo camino que los había traído aquí. La justicia había sido retrasada, pero no había sido negada. El sistema se había doblado bajo el peso de la corrupción, pero no se había roto. El cambio era posible. La reforma era alcanzable. Y a veces todo lo que tomaba era una persona dispuesta a levantarse y decir, «Esto está mal», y se detiene aquí. Han pasado 2 años desde esa detención de tráfico que cambió todo. Los efectos de ondas continúan extendiéndose a través de Detroit y más allá, probando que la responsabilidad no es solo posible, es esencial. La agente Samantha Williams regresó a sus deberes regulares de la DEA, pero su trabajo en Detroit no terminó con la condena de Henderson. Ahora lidera programas federales de entrenamiento, enseñando a otros agentes cómo identificar e investigar corrupción policial. Su experiencia se ha convertido en un modelo para investigaciones similares en 12 otras ciudades. Las personas me preguntan si estoy enojada por lo que pasó, reflexiona Samantha durante una entrevista reciente. La verdad es que estoy agradecida. Agradecida de que lo atrapamos. Agradecida de que buenos oficiales como Mills encontraron su valor. Agradecida de que el sistema funcionó de la manera que se suponía que funcionara. El sargento Robert Mills se ha convertido en algo así como una leyenda en círculos de policía progresiva. Su disposición a reportar la corrupción de su compañero no lo hizo popular con oficiales de la vieja escuela, pero le ganó respeto donde más importaba, en la comunidad que sirve. El departamento de policía para el que trabaja hoy no se parece en nada al que donde Henderson prosperó. Las cámaras corporales son obligatorias y a prueba de manipulación. Cada detención de tráfico es grabada y revisada. La supervisión comunitaria no es solo bienvenida, es requerida. La parte más difícil no fue reportar a Henderson, explica Mills a oficiales novatos durante sesiones de entrenamiento. La parte más difícil fue vivir conmigo mismo cuando permanecí en silencio. No cometan mi error. Hablen cuando vean maldad porque esa placa no les pertenece a ustedes. Pertenece a la comunidad que confía en ustedes con ella. Las 23 personas injustamente condenadas por Henderson han seguido adelante con sus vidas, pero sus historias sirven como recordatorios poderosos de lo que está en juego cuando permitimos que la corrupción florezca. María González regresó a la escuela y se convirtió en asistente legal, dedicando su carrera a ayudar a otros a navegar el sistema de justicia. James Washington terminó su título y ahora trabaja como organizador comunitario luchando por reforma policial. El cambio estadístico en Detroit ha sido notable. Las quejas contra la policía han bajado 67%. La confianza comunitaria en la aplicación de la ley ha subido a niveles no vistos en décadas. Los incidentes de uso de fuerza están abajo 43%, y la retención de oficiales está arriba mientras buenos policías ya no tienen que elegir entre su conciencia y su carrera. Pero tal vez el cambio más importante es más difícil de medir. Está en la forma en que los oficiales abordan su trabajo ahora, sabiendo que la responsabilidad no es solo una política, es una promesa. Está en la forma en que los miembros de la comunidad interactúan con la policía, ya no asumiendo lo peor, pero aún manteniéndolos a los más altos estándares. Henderson fue liberado de prisión federal el mes pasado después de cumplir su sentencia completa. Trabaja ahora en un almacén afuera de Detroit, su carrera en aplicación de la ley permanentemente detrás de él. El sistema que una vez corrompió ha seguido adelante sin él, más fuerte por haber enfrentado sus fallas honestamente. La historia de esa detención de tráfico ha sido contada miles de veces en academias de entrenamiento, reuniones comunitarias y audiencias del Congreso. Cada narración lleva el mismo mensaje. El cambio es posible cuando las buenas personas se niegan a aceptar la injusticia como inevitable. La agente Williams lo dice mejor. Esa placa, ese uniforme, esa autoridad, todo es prestado de la comunidad que confía en ti para hacer mejor. Cuando olvidas eso, pierdes todo lo que importa. El trabajo continúa. La reforma policial no es un destino, es un viaje continuo que requiere vigilancia constante, mejora continua,
y el valor para confrontar verdades incómodas. Pero si una detención de tráfico pudo exponer décadas de corrupción y provocar cambio significativo, imaginen lo que es posible cuando todos nos comprometemos a exigir mejor de las instituciones que nos sirven.